La tormenta no caía del cielo, caía del alma misma de la sierra. El viento golpeaba las laderas como si quisiera arrancar los nopales de raíz, y la lluvia helada se deslizaba por los senderos como serpientes de agua. Ángel Tenoch Cárdenas, jinete solitario y miembro encubierto de la Guardia Federal, apenas podía ver más allá del aliento de su caballo. Después de 3 días de cabalgar desde Matehuala, sus huesos pedían descanso y su estómago, algo más que tortillas frías. Al doblar una curva empinada entre los cerros de Real de 14, la vio, una construcción vieja, con tejado vencido y paredes de adobe que alguna vez fueron blancas. Sobre el pórtico de madera, un cartel inclinado decía con letras desvaídas: Mesón de la Jacaranda. Afuera, unas ramas secas de la flor morada aún colgaban, como promesa de algo hermoso que el tiempo ya se había llevado. Se acercó con cautela. La luz de un farol temblaba tras una ventana, y justo cuando iba a desmontar, la puerta se abrió sola. Una mujer de unos 50, de espalda recta y cabello recogido en moño, lo observó sin parpadear. Llevaba un rebozo gris y un delantal bordado con iniciales. «Válgame Dios, con esta tormenta, solo los muertos caminan», dijo con voz cálida, aunque sus ojos no sonreían. «Pase, señor. Aquí todavía se calienta el café. Busco techo y un plato de comida», dijo Tenoch, desmontando. Su voz era grave, pero suave, como si no estuviera acostumbrado a hablar más de lo necesario. «Lo tendrá. Me llamo Jacinta. Este lugar es mío desde que el mundo era otro». Adentro, el calor del fogón lo recibió con brazos invisibles. Las paredes estaban demasiado limpias, y sobre la mesa central, un jarrón con flores secas que no olían a nada. Junto a la chimenea, una joven sentada cosía algo entre las manos. Tenía el cabello trenzado y los ojos grandes, de ese azul que se ve en los días nublados. «Ella es Jolie, mi sobrina», anunció Jacinta, cerrando la puerta tras él con un clic sutil. La muchacha levantó apenas la mirada. Sus manos se detuvieron un segundo, como si la aguja hubiera olvidado hacia dónde ir. Luego volvió a coser con movimientos rápidos y tensos. Tenoch dejó su sombrero y el sarapé mojado en una silla. El cansancio le pesaba como plomo, pero su instinto, el mismo que le salvó la vida en Chihuahua y Durango, le murmuraba que algo en esa casa no estaba bien. Tal vez era el olor, no a comida, sino a encierro. O el silencio, que era demasiado denso. «¿Cuánto por la cena y la cama?», preguntó. Jacinta sonrió con los labios, no con el alma. «Aquí no cobramos por refugiar a un hombre cansado, pero si desea dejar una moneda en el altar al salir, será bien recibida». Tenoch asintió, sin comprometerse. Tomó asiento. El fuego chispeaba, y afuera la lluvia azotaba las ventanas. El ruido era constante, pero por dentro, algo crujía más fuerte que la tormenta. Era el presentimiento, y él, más que nadie, sabía cuándo escucharlo. La mesa era de madera oscura, con vetas marcadas por el tiempo y por los cuchillos. Encima, un cuenco humeante de barro rústico esperaba como una trampa disfrazada de cena. Tenoch se sentó sin quitarse las botas. A un lado, Jolie colocó una jarra de agua y un pedazo de pan de maíz, sin mirarlo a los ojos. Su trenza rozó la mesa al inclinarse. Tenía los nudillos enrojecidos y un pequeño hilo de sangre en uno de los dedos. «¿Te cortaste?», preguntó él, sin levantar la voz. La joven se estremeció y negó con la cabeza, demasiado rápido. Sus labios temblaron, pero no respondieron nada. Se retiró de inmediato, volviendo al rincón junto al fuego, donde retomó su costura con manos aún más temblorosas. Jacinta apareció desde la cocina con una sonrisa disimulada y se sentó frente a Tenoch. «Sopa de quelites y flor de calabaza», anunció, «receta de mi abuela. Le devolverá el alma al cuerpo». Tenoch tomó la cuchara de madera y la sumergió con lentitud. El olor era fuerte, demasiado para una sopa sencilla. Había una nota amarga que no logró identificar. Aún así, llevó el primer bocado a la boca. La textura era densa, el sabor agresivo, con un fondo metálico leve. «¿Jolie cocina contigo?», preguntó entre cucharadas.
Ayuda donde puede, respondió Jacinta. Es buena niña, pero tímida, demasiado para su edad. Tenoch bebió un sorbo de agua, observando de reojo. La joven seguía con la cabeza baja, pero sus ojos se deslizaban una y otra vez hacia una puerta cerrada al fondo del pasillo. No era la entrada ni la cocina, era otra. Tenía un cerrojo por fuera. ¿Tienen más huéspedes esta noche?, inquirió. Casual. Jacinta soltó una risa suave, como de alguien que ha ensayado mucho. Con esta tormenta, solo usted, caballero. La sierra se traga a los atrevidos. Tenoch fingió asentir. El sudor le brotaba leve en la nuca, pero no por el fuego. Una lentitud insidiosa comenzaba a invadirle el cuerpo. No era el cansancio común. Era algo más turbio, como niebla en la sangre. Apoyó los codos en la mesa. Miró la cuchara. Luego a Jacinta, que ya no sonreía. ¿Está todo bien?, preguntó ella, demasiado tranquila. Él apretó la mandíbula. Tal vez estoy más agotado de lo que pensaba. Jacinta se puso de pie sin hacer ruido. La habitación está lista. Segunda puerta a la derecha, escaleras arriba, sábanas limpias. Dormirá como un muerto. Las palabras colgaron en el aire. Como un muerto. No fue un modismo inocente, fue una elección. Jolie dejó caer su costura. El sonido de la aguja golpeando el suelo fue seco, nítido. Ella se inclinó para recogerla, pero al levantarse su rostro estaba aún más pálido. Sus ojos lo buscaron un instante, y en ese parpadeo Tenoch leyó algo que ya no pudo ignorar: miedo verdadero. Ella no era cómplice, ella estaba atrapada. La madera de la escalera crujía bajo sus botas húmedas, pero no emitía queja alguna. Todo en el mesón de la jacaranda parecía recién barnizado, recién ordenado, demasiado perfecto para un sitio enclavado en lo más profundo de la sierra. Tenoch llegó hasta la puerta indicada, la empujó con suavidad y entró. La habitación tenía una cama de hierro forjado, sábanas blancas sin una arruga y un lavabo de loza tan brillante que reflejaba la luz de la lámpara de aceite. En la mesilla, un rosario colgado con esmero y una vela sin encender. No había polvo, no había telarañas, no había rastros de vida. Colocó el sombrero sobre la silla y el sarapé sobre el respaldo. Luego, antes de siquiera quitarse las botas, inspeccionó el suelo. Un reflejo leve le llamó la atención. Algo metálico brillaba bajo la cama. Se arrodilló con esfuerzo, el cuerpo le pesaba más de lo normal y alargó la mano. Sus dedos rozaron algo frío. Cuando lo sacó, el aire se le tensó en los pulmones. Un cuchillo de hoja ancha, con empuñadura de hueso, tallado con símbolos florales y un nombre grabado con precisión: M. Cervantes. Tenoch no necesitó recordar mucho. Había compartido café con ese hombre 3 semanas atrás en Mineral del Santo. Era comerciante de mulas. Viajaba con una buena suma de dinero rumbo al sur. Nunca llegó. Guardó el cuchillo en su bota y fue al lavabo. Abrió la puertecita inferior. Dentro, entre una toalla doblada con rigidez de cuartel, había un reloj de bolsillo, un anillo con iniciales y una bolsita de terciopelo con monedas de oro mexicanas. Todas las piezas eran valiosas. Ninguna era suya. Y ninguna debía estar ahí. Miró alrededor. Cada esquina estaba en su lugar. Las sábanas olían a cal recién lavada. Las paredes no tenían marcas. Ningún huésped reciente. Y sin embargo, todo indicaba que muchos habían pasado por aquí. Se dejó caer en el borde de la cama, no para dormir, sino para pensar. El veneno, o lo que fuera que Jacinta le había servido, comenzaba a adormecerle los reflejos. Su visión era un poco más lenta, sus ideas, como si nadaran en agua espesa, pero algo en su interior aún ardía. Ese lugar no era una posada, era un punto de recolección. Gente llegaba cansada, perdida, hambrienta, les ofrecían refugio, comida, calor, y después simplemente desaparecían. Sus cosas eran limpiadas, reutilizadas o almacenadas, como si la muerte fuera un trámite. Tenoch se levantó de golpe. El mareo lo obligó a apoyarse en la pared. Respiró hondo. Necesitaba mantenerse de pie un poco más. En la parte posterior del armario, clavado discretamente en una tabla,
notó un número, grabado con carbón. Sí, era reciente. Se giró hacia la puerta. Quizá él era el número 18. El primer sonido no fue un paso, ni un crujido. Fue el silencio. Un silencio denso, aplastante, como si hasta la lluvia se hubiera detenido afuera. Tenoch se giró hacia la puerta justo cuando la manija comenzó a girar lentamente. No esperó. Con el último hilo de fuerza que la sangre entumecida le permitía, se deslizó hacia un lado, pegando la espalda contra la pared junto al marco. En la otra mano, dentro del sarapé enrollado, su pistola ya estaba cargada. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino del veneno que aún recorría su cuerpo. La puerta se abrió. Entró un hombre corpulento, con un farol de aceite en una mano y una cuerda en la otra. Detrás de él, la sombra de otro esperaba agazapado. Ambos vinieron a terminar el trabajo. Tenoch disparó. El primer disparo atravesó el cráneo del que sostenía la cuerda. El farol se le cayó de las manos, estallando contra el suelo. El aceite caliente se desparramó, y una chispa del fogón de la chimenea cercana hizo el resto. Fuego. La llama se encendió con hambre salvaje, lamiendo las tablas del suelo como si llevara años esperando. El segundo hombre gritó, lanzándose hacia atrás, pero resbaló con la sangre y el aceite. Tenoch no se quedó a mirar. Se lanzó hacia la ventana, abriéndola de un empujón. El aire helado lo golpeó en el rostro, devolviéndole parte del juicio. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El techo del porche estaba a solo unos pasos por debajo. Se trepó con torpeza, cayó de rodillas sobre las tejas húmedas. Una teja cedió. Su codo golpeó con fuerza y un quejido se le escapó entre dientes. Pero no podía detenerse. El fuego ya salía por la ventana, y por dentro los gritos comenzaron. «Está escapando», vociferó una voz femenina desde el patio. Tenoch miró hacia abajo. Era Yoli, pero no lo alertaba para salvarlo. Era una advertencia para detenerlo. Sintió el golpe como un puño en el pecho. También ella, pero entonces oyó algo más. Su voz quebrada, gritando entre sollozos. «No quería hacerlo. Me obligaron. ¿Tienen a mi hermana?» No era traición. Era desesperación. Las llamas subían por detrás, y el tejado ya se estaba hundiendo. Sin más opción, Tenoch se lanzó desde el techo. Cayó como saco de papas sobre el barro. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Su hombro chilló de dolor, pero estaba vivo y despierto. El mesón, mientras tanto, ardía como si purgara años de secretos. El fuego devoraba los balcones, las cortinas, los recuerdos, y tal vez la culpa. Desde el suelo, Tenoch se arrastró hacia un barril de agua. Se mojó el rostro y la nuca. Una bala silbó, incrustándose en la madera a su lado. Alguien lo había visto. «Allí está», gritaron. Respondió con un disparo ciego y rodó hacia la pila de leña. No había forma de ganar en fuego cruzado, no en ese estado, pero tenía algo más poderoso. La certeza. Ya no era suposición, era guerra. Y él acababa de encenderla. El lodo se pegaba al cuerpo de Tenoch como una segunda piel. Sus botas pesaban el doble. El brazo derecho ya no respondía con precisión, pero su instinto, ese que los años de selva, sierra y frontera no le habían quitado, lo empujaba hacia adelante. No podía detenerse. No aún. La voz de Yoli seguía resonando en su cabeza. «No quería hacerlo. Me obligaron. Tienen a mi hermana». Eso no era parte del teatro. Eso era dolor, genuino, viejo, insoportable. Desde su escondite detrás de una carreta volcada, vio a Jacinta arrastrando a Yoli por el patio fangoso, con fuerza, sin más dulzura. La joven forcejeaba, se resistía, hundía los talones en el barro, gritaba no por miedo, sino por rabia. «Suéltame, no voy contigo», clamaba entre lágrimas y tierra. Jacinta la jalaba del brazo con una violencia fría. Ya no era la dueña amable del mesón, era una carcelera apurada. Tenoch apretó los dientes. Le quedaban pocas balas, menos fuerza, pero algo dentro de él se encendía de nuevo. Ya no era por él, era por ella.
Avanzó entre sombras, protegido por el humo que escapaba del techo. Las llamas habían alcanzado el cobertizo. El calor le abrasaba la espalda, pero no se detuvo. Sus pies se hundían con cada paso, y su hombro latía como tambor. Cada centímetro ganado era una batalla contra el veneno que aún recorría sus venas. Cuando por fin salió del humo, los vio claramente. Jacinta empujaba a Jolly hacia los caballos. Tenía la intención de huir. Jolly se defendía como nunca antes. Arañaba, pateaba, escupía. «Deja de pelear, tonta», gritaba Jacinta. «Nos vamos antes de que todo se derrumbe». Fue entonces cuando Tenoch alzó el arma y gritó: «Suéltalo». Jacinta se detuvo en seco. Se giró lentamente, con el rostro cubierto de lodo y odio. «No sabes lo que haces», escupió. «Esto alimenta familias enteras. Esto mata viajeros», corrigió Tenoch. Y antes de que alguien más pudiera moverse, una voz rompió el aire como cuchillo. «Miente». Todos se giraron hacia Jolly. Ya no temblaba, ya no callaba. Su cuerpo estaba cubierto de barro, el cabello suelto, el rostro manchado de sangre seca. Pero su mirada era firme. «No se trata de familias», gritó. «Se trata de codicia y de muerte». Tenoch la miró con asombro. Aquella voz no era de una víctima. Era la de alguien que había soportado mucho y había esperado el momento justo. Entonces, sin dudar, Jolly metió la mano en su blusa y sacó una insignia metálica, pequeña, sucia, pero inconfundible. Ruth Calvel, alguacil adjunta de la Guardia Federal de México. Tenoch se quedó helado. Ella no era quien decía ser. Era más, mucho más. El viento aullaba entre los muros derrumbados del mesón, pero ya no podía apagar lo que acababa de encenderse. Ruth Calvel, ya no Jolly, ya no la costurera de manos temblorosas, sostenía la insignia de la guardia con el mismo temple con el que otros empuñaban armas. Jacinta retrocedió un paso, desconcertada. «¿Tú?», escupió. Una mocosa con cara de paloma. Ruth bajó lentamente la insignia, pero no la guardó. Dejó que todos la vieran, que supieran. «He vivido aquí 2 meses. Me infiltré después de que el comerciante Cervantes desapareciera rumbo a Real del Venado. Fingí ser débil, fingí coser mal, hasta fingí llorar por las noches». Sus palabras eran cuchillas. No gritaba, no temblaba. Hablaba como alguien que ya no tenía miedo de morir. Tenoch la observaba en silencio, con una mezcla de sorpresa, respeto y algo más, admiración. «¿Desde cuándo sabías?», le preguntó. Ella lo miró directo. «Desde que te bajaste del caballo sin preguntar por precio. Desde que no me miraste como una mujer, sino como un posible peligro. Y desde que no tocaste la sopa hasta olerla 3 veces». Tenoch asintió, apenas. «Entonces sabías que no era un forastero cualquiera». Ruth se encogió de hombros. «La cicatriz en tu ceja, la manera en que inspeccionaste la habitación sin mojar la cama. Sí, supe que eras uno de los nuestros. Solo no sabía cuánto veneno aguantabas». Una explosión menor los hizo girar. Parte del techo del cobertizo se vino abajo. Los caballos relinchaban nerviosos. El fuego seguía creciendo, y con él el caos. «Tenemos que movernos», dijo Tenoch. «No tardarán en llegar más. Esta red no trabaja sola». «Lo sé», respondió ella. «Jacinta es un nodo. El centro está en Capilla de Sangre, a 2 jornadas. Pero para llegar ahí con vida, primero tenemos que salir de este infierno». Jacinta, acorralada y jadeando, aprovechó la distracción. Echó a correr hacia los establos traseros, perdiéndose entre humo y sombras. «Va a por los otros», gritó Ruth. «Déjala», dijo Tenoch, sujetándola del brazo. «Si la seguimos ahora, morimos los 2, y lo que descubriste arde con nosotros». Ruth dudó, pero cedió. Aún tenía la mano en la insignia. Aún le temblaba el pecho, pero no de miedo. Era rabia contenida. «Entonces, ¿ahora somos compañeros?», preguntó. Tenoch, con barro hasta las rodillas y sangre en la manga, se permitió una media sonrisa. «Lo somos desde que disparaste con los ojos abiertos. La mayoría no sobrevive al primer disparo. Tú sí». Ella lo miró fijo.
El fuego iluminaba su rostro como una promesa difícil. No vine a jugar, vine a cerrar cuentas y a salvar lo que pueda. Entonces dijo él, alzando el sombrero, cabalgamos juntos, y así, entre ruinas humeantes y cenizas sobre el barro, la flor del nopal y el guerrero del norte sellaron su alianza. La madrugada en la sierra no da tregua. El fuego había dejado atrás solo brasas, pero la humedad del bosque las convertía en vapor denso. Nieblas espesas envolvían los senderos, ocultando árboles, huellas y enemigos. Tenoch y Ruth cabalgaban en silencio, escoltando a un prisionero inconsciente atado a una de las mulas. Era uno de los hombres que había intentado rematar a Tenoch. Lo habían noqueado antes de abandonar el mesón. ¿Crees que hablará?, preguntó Ruth, sin mirar atrás. Si no lo hace, lo hará el miedo, respondió él. Y si no, su bolsillo. Ruth revisó por enésima vez la alforja. Allí guardaban el cuchillo de Cervantes, las monedas, la libreta con anotaciones codificadas y la insignia manchada de sangre que Jacinta dejó caer. Todo eran piezas, pero aún faltaba el tablero. Al llegar a un claro estrecho rodeado de encinos, decidieron detenerse. El barro les había robado tiempo y el bosque parecía respirar algo más que neblina, algo vigilante. 5 minutos, murmuró Tenoch. Cambiamos la venda del herido, bebemos agua y seguimos. Ruth asintió, pero al bajar del caballo algo crujió entre la maleza. Ambos se congelaron. ¿Oíste?, preguntó ella. No fue animal. No hubo tiempo de buscar. Un silbido agudo cortó el aire y una bala se incrustó contra el tronco a un palmo del rostro de Ruth. Se tiraron al suelo instintivamente. Desde una loma baja a la derecha se movía una silueta entre los arbustos. «Salgan y entreguen a la mujer», rugió una voz grave. «O mueren los dos». Tenoch rodó hacia una roca, recargando su arma. «No habla como un ladrón común», dijo entre dientes. «Ese da órdenes». «Ese vino por mí», susurró Ruth. «No por el herido, ni por ti. Por mí». Otra bala silbó, esta vez más baja. El tirador estaba acercándose, pero aún tenía la altura. Ruth se arrastró por la izquierda, buscando ángulo. «¿Tienes plan?», murmuró. «Sí. Lo voy a quemar». Tenoch sacó un frasco pequeño con aceite, empapó su pañuelo, lo ató a una rama y le prendió fuego. Lo lanzó en dirección opuesta con una bala de distracción. Ahora, ambos rodearon la elevación, moviéndose entre árboles como sombras. El humo del pañuelo encendido confundió al tirador, que creyó que huían. «¡Los tengo!», gritó, bajando unos metros. Tenoch salió del follaje como un jaguar, embistiendo al hombre por el flanco. El rifle cayó. Rodaron por la pendiente, luchando cuerpo a cuerpo. El enemigo era fuerte, pero Tenoch lo era más, cuando luchaba por algo que creía. Ruth llegó a tiempo para ver cómo el hombre intentaba sacar un cuchillo corto. Ella disparó. El balazo le dio en la pierna, obligándolo a caer de rodillas. «Basta», ordenó. El hombre jadeaba, vencido pero desafiante. «Tarde o temprano, vendrán por ustedes». Tenoch le quitó el cuchillo. «¿Quién?». El hombre sonrió con los dientes manchados. «Los que ya no necesitan armas, solos ellos». Y entonces entendieron. La cacería apenas comenzaba. El fuerte de San Hilario de los Reyes no era una fortaleza en el sentido militar. Era más bien un caserón de piedra con un portón viejo, 2 guardias mal alimentados y un aire que olía a humedad y secretos viejos. Cuando llegaron, el amanecer apenas comenzaba a teñir de cobre los cerros y el prisionero apenas podía mantenerse en pie. Una bala en la pierna, las manos atadas y los ojos llenos de orgullo inútil. Tenoch desmontó sin prisa, pero su cuerpo no engañaba. El hombro vendado dolía y el alma un poco más. «¿Seguro que aquí?», preguntó Ruth. Él asintió, sin mirar atrás. «Este lugar pertenece a alguien que sabe lo que hace, pero también lo que esconde». Ruth entrecerró los ojos. «¿Lo conoces?». «Me juzgó hace 7 años. Por desobedecer una orden. Me degradaron. Me exiliaron del cuerpo. Su firma fue la última en el papel». Ruth no preguntó más. Ambos sabían que no se trataba solo de justicia. Se trataba de cuentas pendientes,
Dentro del fuerte, un pasillo largo conducía a una sala con techos altos y cortinas gruesas. Al fondo, de pie y con bastón, estaba el juez don Hilario Rendón. No había cambiado mucho. Delgado, recto como un poste, con un rostro tan pétreo como sus sentencias. Guardia Ruth Calvel. ¿Y usted?, dijo sin emoción, al ver a Tenoch. Ángel Tenoch Cárdenas, señor, respondió él. De los que aún creen que una insignia sirve para proteger, no solo para imponer. El juez no respondió de inmediato, solo los hizo pasar. El prisionero fue asegurado en una silla de cuero con correas. No se quejó, lo miraba todo con desprecio sereno. ¿Nombre?, preguntó el juez. El hombre escupió al suelo. ¿Ustedes creen que ganaron? No han hecho más que levantar la piedra. Rendón no pestañeó. Cada minuto que calles es una razón más para que te pudras en un hoyo sin número. El prisionero rió. Luego bajó la voz. Jacinta no era la jefa. Solo obedecía, como todos los demás. Tenoch se inclinó hacia él. ¿Quién da las órdenes? El hombre sonrió con una mueca torcida. Alguien que no necesita levantar un arma. Porque ya firmó miles de sentencias. Alguien que se sienta en sillas donde no se pregunta, solo se aprueba. Ruth sintió un escalofrío. ¿Estás hablando de alguien del gobierno? El prisionero asintió. Y si no me creen, busquen en Capilla de Sangre, nombre doblemente marcado. Él los está esperando. Porque ya sabe que estoy vivo. Rendón pidió los papeles. Ruth le entregó la libreta recuperada. La revisó en silencio. Página tras página de iniciales, rutas, nombres, algunos tachados, otros subrayados, uno con doble círculo. Tenoch lo vio fruncir el ceño, pero no con sorpresa, sino con contención. ¿Lo conoce?, preguntó. El juez cerró el cuaderno con lentitud. Ese nombre fue mi protegido. El silencio se espesó como barro fresco, y entonces sonó un disparo seco. El prisionero cayó hacia atrás, un agujero limpio en la frente. La sangre comenzó a mezclarse con el polvo del suelo. Rendón bajó el arma con calma. No permitiré que ese bastardo hable más, por el bien de todos. Pero Tenoch no se tragó la excusa, y Ruth mucho menos, porque por primera vez entendieron que la podredumbre no siempre viene con rostro de forajido. A veces viene con toga, con celo. El eco del disparo aún rebotaba entre las paredes gruesas del fuerte cuando Ruth dejó caer la libreta al suelo. El cuerpo del prisionero, aún tibio, yacía inclinado hacia atrás, con los ojos abiertos y la frente partida por la bala que Rendón disparó sin pestañear. Tenoch no dijo nada al principio, solo miró al juez, firme, inmóvil, con la misma expresión de 7 años atrás. ¿Por qué? Fue Ruth quien habló primero, con voz tensa. Rendón limpió el cañón de su pistola con un pañuelo. Ese hombre no era una fuente, era una fuga. Si hablaba más, todo se desmoronaría, incluido lo que ustedes creen estar protegiendo. ¿Y eso qué es?, replicó ella. ¿La patria o su carrera? El juez levantó la vista. Por un momento, su rostro mostró algo parecido al cansancio. No entienden. Esta red no es una pandilla de pueblo. Son familias, apellidos, votos, poder. Tocarlo es agitar un avispero que puede tragarse pueblos enteros. Tenoch se acercó un paso. ¿Y qué propone? ¿Callar? ¿Archivar? ¿Dejar que más mueran? Propongo sobrevivir, respondió Rendón. Yo lo intenté hace años. Me quedé solo. Perdí todo. Y aún así, estoy aquí porque aprendí que a veces proteger al país es enterrar algunas verdades. Ruth recogió la libreta. Sus dedos temblaban. No de miedo, sino de rabia. Nosotros no vinimos a enterrar. Vinimos a sacar a la luz. Y ahora que tenemos nombres, no vamos a parar. ¿De qué sirve tener nombres si todos temen pronunciarlos?, replicó el juez. De nada, intervino Tenoch. Pero si los escribes 2 veces, en tinta y en sangre, alguien los leerá. Sacó un sobre de su chaqueta, lo colocó sobre la mesa. Aquí hay copia de la libreta. Ya mandamos otra por mensajero a Guadalajara. Si nos pasa algo, no será en silencio. El juez lo miró. Por primera vez,
con respeto amargo. Entonces, no tengo cómo detenerlos. No, dijo Ruth, pero tiene una opción. O se convierte en parte de la limpieza, o en la siguiente mancha. Rendón recogió el sobre sin prisa. Han firmado su sentencia, susurró. Ahora no son agentes, son amenazas. Ya lo éramos, dijo Tenoch, colocándose el sombrero, solo que ahora lo saben ellos también. Salieron del fuerte sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba encapotado, pero aún no llovía. Un silencio espeso los acompañó mientras cabalgaban hacia el sendero del sur. ¿Y ahora qué?, preguntó Ruth. Tenoch respondió sin girar la cabeza. Ahora empieza la parte difícil. No dejar que nos maten antes de llegar a Capilla de Sangre. Ruth asintió. Luego dijo, en voz baja, no pensé que acabaría cabalgando con alguien como tú, ni yo con alguien que cosía con los dedos torpes, sonrió él. Ambos rieron. Por primera vez en días. Porque el humor, como la verdad, a veces es lo único que no pueden quemar. Capilla de Sangre no aparecía en los mapas. No tenía alcaldía ni escuela. Era un nombre susurrado entre caminos de polvo, un punto perdido entre las minas olvidadas y las rutas de arrieros. Pero para Tenoch y Ruth era más que una coordenada, era el corazón palpitante de la red. Tardaron 2 días en llegar. El primer amanecer los sorprendió cruzando una garganta de piedra roja. El segundo, bajando entre árboles secos y estructuras medio enterradas por el tiempo. Allí, como un tumor bien escondido, estaba el pueblo. Casas bajas, sin color, una capilla al centro, con una cruz ladeada. Y al fondo, un edificio largo con techo de zinc, la vieja estación de diligencias, ahora transformada en algo más. ¿Qué es esto?, susurró Ruth desde la colina. Tenoch enfocó con sus binoculares de campaña. Observó el movimiento, hombres armados, carros con cajas, y en el corral, personas, atadas, flacas, demasiado jóvenes. Es un centro de retención, dijo él, con el estómago encogido. Los desaparecidos no siempre morían, algunos los reeducan. Ruth apretó los puños. Son niños y mujeres. Los entrenan, los lavan y después los venden, como criados, como esposas, como herramientas. El fuego les volvió a arder en el pecho. No era ira, era propósito. Esa noche bajaron al pueblo disfrazados de comerciantes. Tenoch, con el acento de los de Sonora. Ruth, con el rebozo cubriéndole el rostro como si evitara el polvo. Llegaron hasta la tienda principal, donde un hombre con sombrero fino y dientes de oro los recibió con una sonrisa amplia. ¿Buscan carga o descanso?, preguntó, con tono ambiguo. Solo ruta, dijo Tenoch. Venimos del norte. Oímos que aquí hay oportunidad. El hombre asintió lentamente. Aquí hay lo que no hay en ningún lado, si sabes a quién hablarle. Ruth soltó una frase ensayada. Nos mandaron por un contacto con doble círculo. El silencio se hizo espeso. El hombre dejó de sonreír. Eso no se dice así, murmuró. Pero si lo sabes, entonces no vienes a comprar. Los tres se miraron, y luego el infierno se desató. Desde los tejados, balas silbaron. El contacto gritó algo en náhuatl. Se oyeron pisadas, puertas, órdenes. La emboscada había comenzado. Tenoch empujó a Ruth hacia un cobertizo. Disparó 2 veces. Una bala dio en una lámpara de aceite. La llama se expandió en el techo. Los caballos se alborotaron. El caos fue su cobertura. Por la izquierda, gritó Ruth. Hay rehenes en el granero. Corrieron entre sombras. Cruzaron un patio donde cuerpos ya caían. Al llegar al granero, forzaron la puerta. 5 personas, atadas, asustadas, pero vivas, los liberaron rápido. Una niña abrazó a Ruth con fuerza. Un adolescente miró a Tenoch con ojos que ya no sabían lo que era confiar. Nos dijeron que nadie vendría, susurró. Vinimos, respondió Tenoch. Y ahora vamos a salir. La huida fue un torbellino. Fuego, disparos, humo, caballos sueltos. Pero lo lograron. Cuando el sol salió sobre Capilla de Sangre, las llamas consumían la estación.
y con ella parte del veneno que por años se escondió allí. No era el final, pero era el golpe más fuerte que habían dado. Y esa mañana, entre el humo y el barro, Ruth y Tenoch supieron que no eran solo fugitivos. Eran justicia con nombre y apellido. El humo de Capilla de Sangre aún flotaba como un velo de ceniza sobre el horizonte cuando Tenoch y Ruth dejaron atrás el pueblo. No miraron hacia atrás, no lo necesitaban. Lo que habían visto, lo que habían hecho, ya no se borraría jamás. Cabalgaban en silencio. Los rehenes rescatados habían sido entregados a un grupo de monjas franciscanas que recorrían la región en busca de almas rotas. Ruth les confió la libreta con las iniciales, los mapas y las rutas secundarias. Pero la copia más valiosa la llevaban en la memoria. ¿Cuántos más crees que quedan?, preguntó ella. No importa el número, respondió él. Importa que ahora saben que alguien está contando. Ambos sabían que no podían regresar a la capital, tampoco a la guardia. Ya no eran agentes bajo orden, eran testigos de algo demasiado grande para los escritorios. En un claro entre encinos detuvieron los caballos. Ruth desmontó, sacó agua de una cantimplora y se sentó sobre una piedra. ¿Y ahora qué somos, Tenoch? Él no respondió de inmediato. Se bajó también, sacó su insignia, ya oxidada por el barro y el fuego. La miró por un segundo, luego la dejó en el suelo, cubriéndola con una piedra pequeña. No necesitamos eso para hacer lo correcto. Ruth lo observó. Sus ojos ya no tenían sombras, solo determinación. Yo vine aquí por justicia. Pensé que era un lugar, un acto, un arresto, y descubriste que era una forma de vivir, completó él. Sonrieron. Pequeño, honesto. Un crujido entre los arbustos los puso de nuevo alerta. Ambos empuñaron sus armas. Pero no era un enemigo, era un caballo sin jinete, ensillado, con las riendas sueltas. Ese es del grupo que escapó anoche, dijo Ruth. Entonces alguien aún nos sigue. Miraron hacia los árboles. No había disparos, no había gritos, solo la certeza de que la red no había muerto, solo se estaba replegando. No podemos detenernos, murmuró ella. No lo haremos, confirmó él. Montaron de nuevo, no rumbo a la seguridad, sino a donde aún no se había contado la verdad. A lo lejos, el viento traía rumores, de un guerrero del norte y de una flor del desierto que no temía florecer en medio del fuego. No dejaban huellas largas, pero sí cenizas que no se borraban. Y donde pasaban, los culpables temían, porque sabían que ahora había dos que no obedecían sellos ni firmas. Solo lo que ardía en el pecho cuando uno ya no podía callar. Ese era el comienzo del verdadero incendio. Cuando un hombre cansado pidió solo un lecho para dormir, no imaginó que encontraría una red de muerte escondida tras paredes limpias. Y cuando una joven de mirada frágil dejó caer su costura, no lo hizo por error, sino por cálculo y por miedo. Ángel Tenoch y Ruth Calvel no eran héroes de leyenda. Eran personas rotas, marcadas por errores y decepciones, que eligieron cuando nadie los obligaba no voltear la cara ante la injusticia. En un mundo donde la ley a veces se vende y el poder se esconde tras sellos y discursos, la verdadera justicia nace cuando alguien decide actuar, aun sabiendo que podría perderlo todo. Esta historia no nos habla solo de balas, fuego y persecuciones. Nos habla de coraje silencioso, del valor de decir no, cuando lo más fácil sería callar. De cómo dos desconocidos, uno con cicatrices viejas y otra con la voz recién encontrada, se convirtieron en faros para los que no podían defenderse. Porque a veces lo más revolucionario no es disparar, es quedarse. Quedarse a contar la verdad, quedarse a proteger al siguiente, quedarse incluso cuando todos han huido. Y si algo nos deja esta historia, es que no hace falta tener una placa para hacer lo correcto. Solo hace falta no cerrar los ojos.